Aquí nada más es muy rápido, me voy a ir un poquito rápido, de todos modos les comparten ahí los datos. Esta es la historia del Fonden. El Fonden conceptualmente nace en el 1996 y aquí los recursos eran presupuestales, no había fideicomiso y empieza a operar el Fonden. A partir de 1999 se crea el fideicomiso, aquí es cuando empieza a manejarse un fideicomiso. Este fideicomiso tiene varias características. Primero, al ser un fideicomiso es más opaco su uso de los recursos. Empieza a ser muy opaco porque los fideicomisos no tenían tantas reglas como las que tienen ahora los fideicomisos públicos. Acuérdense que en algún momento ni siquiera tenía el conocimiento del gobierno federal de cuántos fideicomisos públicos había. Si ustedes revisan cuentas públicas viejas, no se publicaban los fideicomisos. Entonces nace en una época donde los fideicomisos eran completamente oscuros, no se publicaba, no se daba información y ni siquiera se tenía con exactitud cuántos fideicomisos existían. Además de eso, tenía una regla que era, dicen, par y paso. La federación daba dinero sí, solo si el estado o el municipio daba dinero. Si un municipio no tenía dinero y estaba en desastre natural, pues no había recurso federal. Entonces, pues bonita ayuda porque no había dinero. Entonces, solo si se aportaba el 50%, el estado aportaba, el gobierno federal aportaba el 50%. Luego empiezan a crear reglas que son complicadísimas. Ahorita vamos a ver qué tan complicadas eran. Después del 2000 al 2009 empiezan a hacer una serie de reglas que vuelven muy burocrático el sistema del fideicomiso. Era tan burocrático que no podían ayudar nada. Había veces que se tardaban hasta en reaccionar 120 días después de la emergencia. O sea, sucedía la urgencia y por hacer todo el trámite pasaban 120 días cuando apenas empezaban a ver qué iban a hacer. Entonces surge una nueva figura que se llamaba apoyo parcial inmediato, que ahí entonces dicen, ya no voy a esperar un poquito a que el estado o el municipio reaccione, sino yo como gobierno federal voy a actuar de manera inmediata, pero era con recursos del Fonden. Entonces, como otra vez el fideicomiso sigue siendo oscuro, de más opaco, y con la actuación inmediata, aquí se destapa muchísimo y ahorita lo vamos más adelante el presupuesto, ¿no? O sea, los desastres llevaban un ritmo y de repente pum, se libera muchísimo. Es entre que reaccionan un poquito más rápido, pero también se aprovechan mucho de la figura para sacar cada vez más dinero. En 2010 cambian la regla y ya dicen que ya puede aportar el gobierno federal la mitad sin necesidad de que sea el estado y el municipio. Y aquí en el 2021 pues ya desaparece la figura de Fonden. La siguiente, por favor. Este es un flujo de cómo eran las reglas de operación del Fonden antes que desaparecieran. Miren, se tardaba nada más 3 días en que el municipio o el estado presentara la solicitud de declaratoria de desastre, porque primero tenía que haber una declaratoria en diario oficial, si no, no se podía gastar el dinero. Pero pues, si el municipio estaba, como en estas ocasiones, inundado, pues a qué hora metía la declaratoria de desastre. 3 días fue lo que se llevó el gobierno federal en este evento, por ejemplo, en liberar ya todas las carreteras federales después del evento. Sucedió el evento y en 3 días ya habían concluido toda la liberación de las carreteras federales. Y aquí apenas estaban metiendo la solicitud de declaratoria de desastre. 3 días más en lo que Gobernación lo turnaba y lo pasaba a revisar el dictamen. Luego otro día más en convocar a un comité que decía si el dictamen pasaba o no pasaba. Y luego 10 días para que un comité se reuniera para hacer una evaluación de los daños técnicos y poder determinar un presupuesto. Ahorita donde estamos todavía ni siquiera… Fines de semana no, porque eran días hábiles. O sea, ahorita donde estamos ni siquiera ha concluido este proceso. Y ya la Secretaría de Bienestar acaba de decir que ya están presentando los apoyos económicos y todavía no hubiéramos terminado ni siquiera este proceso. Y así nos podemos ir. Y nada más siendo el periodo más corto que estaba marcando el procedimiento nos llevaría 42 días hábiles en llegar a la aprobación. Después de aquí lo que seguía era un plan de ejecución y después del plan de ejecución ya se empezaba a gastar el dinero. Entonces, lo más rápido que lo gastaban era, si bien nos iba, 3 meses y mientras pues la ayuda no llegaba, ¿no? Entonces, esto era completamente inoperante, inhábil y además oscuro. La siguiente, por favor.
Pues, ¿qué pasó con el tiempo? Pues todo el mundo dijo, pues el Fonden no funciona, no llegan los tiempos. Hay un dictamen incluso de la Auditoría Superior de la Federación de 2017 que dice el Fonden es ineficaz, ineficiente, tiene altos costos, es más reactivo que preventivo, tiene un exceso de burocracia y una falta de coordinación, es opaco y tiene múltiples actos de corrupción y no se garantiza una atención al ciudadano. También hay que decir que en esta época los apoyos todos eran para liberar lo que son servicios públicos y bienes públicos. No había apoyos a la población. Hay un intento que ahorita lo vamos a ver de qué tan mal les funcionó, pero prácticamente el recurso se destinaba a puros bienes y servicios públicos y la ayuda que le lleva directamente a las personas era nula. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el presupuesto, son millones de pesos nominales y aquí, este es el 2010, aquí es cuando aparece el fideicomiso, vemos cómo se sube el dinero pero no cambia la manera de atender los desastres ni las urgencias. Y luego vemos aquí como atípico que en el año electoral de 2018, en la época de Peña Nieto, del presidente Peña Nieto, hay un exceso que está muy fuera de todo el rango de todo el histórico. Y aquí empieza la administración del presidente López Obrador y el de 2025 ya de la presidenta Claudia. Aquí vemos que hay un gasto más moderado y ahorita aparte que se reacciona con más tiempo y además se ayuda más, porque no solo se resuelve el problema de los bienes y servicios públicos, sino eso también incluye toda la ayuda de la gente que se les ha estado dando, desde despensas, enseres, etcétera, ¿no? Las becas, las reconstrucciones. La siguiente, por favor. Aquí, a continuación, en el 2018, que es el pico más grande, lo que observamos, hay declaratorias de desastre, digamos, ordinarias y extraordinarias. Las extraordinarias son aquellas donde el gobierno federal soltaba dinero sin necesidad que el Estado y el municipio lo soltaran. Si vemos en todos la parte que piden el paripasu famoso, es la mayoría. Salvo en 2018, que viene muchas declaratorias extraordinarias, que es decisión propia de la Secretaría de Gobernación, y en esas se concentran 427 millones asignados a olas de calor. O sea, uno de los gastos más grandes es por olas de calor. Sí hay deshidratación, pero no tenemos el problema de la infraestructura, etcétera, de otro tipo de obra que quiere más gasto, pero es lo que se lleva. Si nosotros, ahora sí, la siguiente, por favor. Aquí les vamos a dar unos ejemplos nada más de cada administración, porque cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos 500 millones de pesos. O sea, no bajaban de 500 millones, cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. En la época de Fox es muy reconocido y nada más para hacer memoria de la coordinadora precisamente de Protección Civil. La coordinadora de Protección Civil estuvo involucrada en muchos casos de corrupción que la llevaron incluso a la denuncia. La Auditoría Superior presentó observaciones acreditando de 182 millones de pesos, fue inhabilitada 10 años, también hubo reportes del órgano interno de control que ahí cubrieron a la coordinadora porque dejaron sin efectos algunas cuestiones, pero lo que sí está documentado en todas las cuentas públicas es que en esa época y a partir de que empieza el Fonden, el fideicomiso, se empiezan a observar sobreprecios de hasta 375% en las compras. Entonces, a partir del Fonden se empieza a ver todo esto y esto lo pueden revisar en las cuentas de la Auditoría Superior de la Federación. La siguiente, por favor. En época de Calderón tenemos el caso, por ejemplo, de las inundaciones de Veracruz con el CART y con el Matthew. En ese entonces, pues el gobernador era Granier en Veracruz. Sí, no, perdón, es Granier de Tabasco. Duarte. Este era Duarte, es la época de Duarte. En enero de 2011, todo el gobierno estaba paralizado, no estaban haciendo absolutamente nada. No quería hacer nada Duarte hasta que le dieran dinero, pidió una línea de crédito de 4,700 millones de pesos. El Fonden autoriza para Veracruz 7,411, se tardaron muchísimo, si ustedes se acuerdan, en reaccionar y responder, y al final del día
el gobierno de Veracruz devolvió 537 millones sin usarlos, y eso adicional a todo lo que no pudo comprobar. Entonces fue muchísimo dinero y este dinero todo, pues, todo, obviamente todos se recuerdan, todo este dinero desapareció. La siguiente, por favor. Ahora sí viene la de Tabasco, cuando fue el gobernador Andrés Granier, también igual. Cuando le dan el dinero, en lugar de atender la emergencia, paga su déficit fiscal, 215 millones de pesos. La Auditoría Superior detectó que cada que le daban dinero para atender la contingencia, pagaba otra cosa y hasta después, si él iba sobrando dinero de su presupuesto, entonces se lo destinaba a la emergencia. Pero primero estuvo pagando incluso gastos corrientes de su gobierno, como telefonía, vales de limpieza, consultorías incluso, ya teniendo el dinero, porque como venía del fideicomiso y no se factura igual, digamos, como el presupuesto, no tiene la misma transparencia que el presupuesto, pues se lo llevaba primero a otros lados. Hubo dinero que varias dependencias no regresaron, y en 2013 finalmente Granier fue detenido por peculado y evasión fiscal. La siguiente, por favor. En el de Peña Nieto tenemos, por ejemplo, el caso del Ingrid y Manuel, los huracanes. Este fue patético porque fue muy burocrático. Bueno, este sexenio fue muy burocrático. Aquí, por ejemplo, para resolver esto, se instalaron 29 comités de daños y 29 declaratorias para atender 361 municipios. Se la pasaban más tiempo haciendo los comités con el flujo que vimos al principio que atendiendo la contingencia. Luego, aquí se observan lo que les decía, si hasta 119 días, 120 días para atender nada más el inicio de las obras. Decíamos ahorita que en este caso, en los 3 primeros días, ya la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes ya había habilitado toda la red federal, y aquí nada más se tardaron 119 días para empezar. Hubo todos los sobreejercicios en su momento de SEDATU, luego se contrataron 445 millones de pesos, que solo se les habían autorizado 120, también obviamente no se podía comprobar, no estaba debidamente comprobado. Con agua tardó 161 días, ya que había pasado todo, ya la empiezan tarde, ya no hay ni siquiera emergencia. Y luego todavía que lo gastan, tardaron 160 días en comprobar en qué lo gastaron. 99 millones de pesos y 200 millones de los 298 autorizados, o sea, casi la tercera parte. En 2017 se conoce que fue SEDATU, se sancionó a funcionarios de SEDATU, y luego también en programa Plan Nuevo Guerrero contempló un presupuesto de 40,000 millones de pesos, de los cuales el Fonden aportó 12,000, y eso, si recuerdan que en medios fue muy connotado porque de los 43 fraccionamientos para reubicar 10,000 familias, 30 se encontraban deshabilitados y los restantes presentaban fallas estructurales. Esta es una foto de las zonas que se crearon y que se tuvieron que destruir porque la estructura estaba mal hecha, entonces ponía en riesgo la vida de las personas. Entonces se gastaron todo esto y luego lo tuvieron que volver a demoler. La siguiente, por favor. En los sismos, que observamos también lo mismo, se emitieron 18 declaratorias, 11 de desastre, 7 de emergencia. Tuvieron demoras de 20 días destinando 19,000 millones de pesos. Prácticamente el 93% todo vino del Fonden. SEDATU invirtió en 168,000 viviendas afectadas, pero solo revisó el 35%. O sea, dicen que gastaron todo, pero a la hora de comprobar dicen, pues yo nada más realicé la supervisión del 35%, la tercera parte. Hubo documentados que no acreditaron pagos de alrededor de 90 millones, hubo pagos irregulares que no se justificaban. Luego también se usaban recursos del Fonden cuando había seguros institucionales, estamos obligados a comprar seguros. En Morelos el Fonden se usó el Fonden en lugar del seguro tecnológico y no se cobró el seguro. También en salud se detectaron inconsistencias graves, de 132 unidades médicas afectadas solo se reconstruyeron 28, o sea, muy poquitas, el 20%.
Después aquí, ese ya no fue recurso público, pero en su momento pues se efectuaron fideicomisos y donaciones por 5,000 millones de pesos también, que nunca se transparentó. Y esto se tuvo que hacer porque por el proceso tan largo burocrático se le pasaron los tiempos y nunca hubo dinero para infraestructura, para comunicaciones y transportes en el sismo. El proceso era tan largo porque ya después que aprobabas todo tenías 30 días para empezar con el programa, se le fueron los 30 días y entonces ya nunca recibió el dinero. La siguiente, por favor. Ya en la época del presidente López Obrador, a diferencia de otras administraciones, va apoyo directo a la población, además de que se actúa más rápido. En el huracán Otis se atendieron más de 300,000 personas, en el John más de 140,000, en el Eric casi 60,000. Con inversiones, o sea, se hizo muchísimo más rápido, con menos dinero y además con ayuda directa a la gente. La siguiente, por favor. Ya es la última.